Yo soy Daniel Mazzone, doy clases coordino la carrera de periodismo y de contenidos digitales en la Escuela de Comunicación. Y esta me parece una excelente oportunidad de devolverle al CAES algo muy importante que me dio, porque el CAES me reenganchó con la academia. O sea, en 2003 hice un taller acá, un curso, creo que era de evaluación universitaria, lo dictaba Edith Litwin. Curso maravilloso. Y a partir de ese momento me remotivé, yo había abandonado los estudios totalmente. Yo fui una de las víctimas de los 60, 70 de secundaria. O sea, porque la crisis de secundaria no es de hoy. Y a partir de ese momento, bueno, me propuse nuevas metas, hice una maestría y hoy, digamos, estoy en una nueva vida. Y el CAES tuvo mucho que ver ahí. O sea que es una buena oportunidad de devolver algo. Mi foco de actividad es la investigación de medios. O sea, me interesa la sociosemiótica. Acabo de participar en un congreso de semiótica en Argentina, donde había 300 ponentes, una cosa increíble la cantidad de gente que mueve la semiótica en la Argentina. Y ahí presenté una ponencia sobre las audiencias construyendo el acontecimiento, o sea, un cambio radical que está ocurriendo en el campo de la comunicación que me interesa vivamente. Me interesa mucho la zona de contacto entre los editores y los usuarios. Ese es mi foco de atención. Esto lo titulé Épocas Nuevas, Visiones Nuevas, porque me parece un poco el centro de la cosa, de lo que pienso decirles. No se puede analizar una época nueva con herramientas viejas. O sea, estamos en una época informacional y no puede analizarse con herramientas de la era industrial. O sea, lo que está de salida es la sociedad industrial, las formas industriales de organización, las empresas de modo industrial, verticales, cerradas, autoritarias. Y todo está siendo transformado por esta sociedad del conocimiento, la sociedad informacional, que todavía no sabemos muy bien cómo llamarla, pero que exige una nueva mirada. Y yo, para sintetizar, siempre digo, si uno analiza esta época con herramientas de la era industrial, da apocalipsis. O sea, uno se vuelve apocalíptico. Yo no estoy proponiendo ser integrados para seguir la vieja dicotomía de Eco, pero apocalípticos hay que superar esa alternativa, ¿no? De modo que este va a ser un poco el desarrollo que les voy a proponer. ¿Por qué la mediatización? O sea, para mí el punto de partida es el concepto de mediatización. Nosotros hablamos de sociedades mediáticas más que de sociedades de masas. O sea, hay que superar, creo, viejos conceptos. Y estas sociedades mediáticas mediatizan, ya son más que sociedades mediáticas, son sociedades mediatizadas. E inclusive algunos hablan de sociedades en vías de post-mediatización. O sea que este es un concepto clave que voy a tratar de explicarles de la manera más detallada posible. Época nueva, herramientas teóricas nuevas. Millennials, ¿por qué investigamos los millennials? ¿Por qué hemos fundado un observatorio de innovación en comunicación digital? Para estudiar los millennials como primer paso a estudiar nuevas formas superiores de la mediatización. Después, bueno, enfocar en las dos renuncias docentes que me parecen muy parecidas, la de Camilo Jiménez y la de Aberco, ¿no? Mediáticas. Alguien que entiende que tiene que renunciar en forma mediática. ¿Por qué? Y ahí, bueno, están los materiales, vamos a discutirlos. Ya ven que mi estilo es muy frontal, es polémico y muchas veces es rupturista. Otro de mis lemas es que lo sigo bastante en mi vida profesional: no reproducir lo existente. O sea, en un país en crisis como vivimos, en una región que está en crisis y tratando de encontrarse,
Si reproducimos lo existente, estamos en el error. O sea que hay que tratar de romper y buscar nuevos caminos. Y para buscar nuevos caminos, creo que son imprescindibles las nuevas visiones. Prueba y error, discutamos, polemicemos, pero encontremos caminos renovadores. Trasladarles mi experiencia personal, brevemente, o sea, algunos trabajos traje de estudiantes y qué es lo que hacen en mis cursos. Y finalmente, bueno, poner en común las experiencias de todos, o sea, ver de qué manera podemos nutrirnos los unos a los otros. Entonces, lo primero es ver qué es lo que está ocurriendo, cuál es qué es lo que está cambiando, digamos. Manuel Castells, un teórico que seguramente más de uno de ustedes habrá leído, plantea que la humanidad siempre ha vivido en red. Lo que nunca vivió es en redes reticulares. O sea, todas nuestras redes, la red de correos, la red de comercio, la red de televisión, la red de teléfonos, han sido redes centralizadas, redes inteligentes en el centro, pero no inteligentes en la periferia. O sea que sirven para comunicar centro y periferia, pero difícilmente para comunicar la periferia con el centro. La red reticular, que es la red que nace en la década del 60 en los Estados Unidos, con ARPANET, y que después se va popularizando lentamente hasta concretarse en el 91 en la WWW, en lo que conocemos popularmente como Internet, es una red que puede dibujarse de este modo. Y así hasta el infinito, ¿no? Son todos nodos inteligentes, nodos que pueden comunicarse uno a uno y también uno a muchos y muchos a muchos. O sea que esta forma de red que se ha introducido en el mundo en las últimas décadas es lo que ha cambiado toda nuestra experiencia y nuestra forma de vivir. Esto es lo nuevo. Es una época que está asignada también por la velocidad de los cambios. Basta nomás ver esta gráfica, cuánto llevó instalarse a las distintas tecnologías para entender que los celulares, la resonancia magnética, Internet, han tardado para instalarse muy poco, un periodo muy breve de tiempo. O sea, son cambios que ocurren a muchísima velocidad. Mucha gente confunde esto con que vivimos una época tecnológica. Yo intento siempre desmitificar eso. La tecnología es un hilo conductor de la humanidad y siempre ha producido cambios, siempre. Hay épocas de mayor aceleración que otras, pero la tecnología no es lo que caracteriza esta época, sino una forma de vivir que a mí me gusta designarla como una forma de vivir en red. Hoy vivimos en red y vamos a seguir viviendo en red en adelante. Hoy emprendimientos como Uber, como Airbnb, etcétera, son la norma. O sea, esto vino para quedarse, no va a retroceder esta novedad. Así cambian los escenarios en pocos años de la vida en red. Y así, no sé si la vieron estas fotos, me parece algo genial, ¿no? Algo genial. La candidata saludando a la gente que le da la espalda y pone las pantallas mirándola a ella. Es genial. Esta es una postal de época, ¿no? Este es un hecho que ha pasado casi inadvertido y no entiendo por qué. Hay una asociación que se llama Newspaper Association of America, que fue fundada en 1887. Agrupa a todos los diarios de Estados Unidos. 1887, hace 129 años. Bueno, el 7 de septiembre de este año, o sea, hace 20 días,
sacó la palabra newspaper de su nombre, la borró. Y ahora se llama News Media Alliance, porque entiende que la palabra newspaper ya no representa a la industria, a la industria gráfica. O sea, esto es la muerte del diario de papel. Esto es, se seguirán imprimiendo diarios de papel, pero el concepto de diario empezó su retirada. Más o menos lenta, más o menos acelerada, pero empezó su retirada. Es obvio por qué el concepto de diario ya no funciona más. Ha sido sustituido por el concepto del continuo informativo. Hoy el diario impreso que sale una vez al día ya es impensable, uno no espera a que llegue el diario para informarse. O sea que el continuo informativo es la norma y la pauta de hoy. Y esta es otra novedad también de estos días. Unos días después de este cambio de nombre de la Newspaper Association of America, el vicepresidente del New York Times le declara al diario de la Nación, que le hace una entrevista, Michael Golden declara: el New York Times ya no se define como un diario, somos un grupo de medios digitales que saca un diario. O sea, mayor corroboración que esta, imposible. Un diario referente mundial. El New York Times fue fundado en septiembre de 1851. Probablemente no puede haber un dato más gráfico y crucial que este. Bien, en medio de estos cambios entonces que están ocurriendo, ¿por qué importa la mediatización? La mediatización es un concepto que hace alusión a toda comunicación que está mediada por dispositivos, o sea, todo lo que no es face to face. Pero además nos importa conceptualmente porque es un operador semántico. Nosotros utilizamos muchos operadores semánticos, utilizamos el concepto de crisis, el concepto de imperialismo, el concepto de... que son operadores que permiten pensar distintos conceptos a la vez. El concepto de mediatización nos permite pensar los medios, nos permite pensar las instituciones y nos permite pensar las audiencias en conjunto, en conjunto. Por eso es tan importante conceptualmente este concepto de mediatización. Pero desde lo comunicacional es aún más importante. Porque es desde la mediatización desde donde se genera sentido. Las sociedades tienen una calidad de sentido, la calidad de sentido que quieren obtener, que quieren conseguir. Una sociedad que se conforma con vivir en un estado de confusión evidentemente no tiene muchas ambiciones. O sea que yo escribí un artículo que lo titulé con un título que me parece que sigue siendo ilustrativo. La mediatización insuficiente es funcional al atraso. Cuando nuestra mediatización no es suficientemente abundante, suficientemente profunda y suficientemente de calidad, es funcional a mantener el estado de las cosas tal cual está. Por ejemplo, lo que quiero decir es que a menudo abundamos de información sobre temas banales y por el contrario ocluimos o informamos poco acerca de temas cruciales. Yo ponía dos ejemplos en aquel momento, era un artículo de 2008, pero hay centenares de ejemplos en uno y en otro sentido. Y los dos ejemplos que ponía eran un tema capital, como fue el accidente de Jung de 2006, no sé si se acuerdan, una prueba de un programa televisivo, arrastrar una locomotora, mató 8 personas y dejó lisiados a decenas. Un hecho gravitante, un hecho muy traumático para esa sociedad. Silencio total. No hubo culpables, no hubo información de prensa, directamente fue un tema que salió publicado en el exterior. Me acuerdo que Leonardo Abercon justamente escribió un muy buen artículo en una revista peruana.
Por el contrario, por ese entonces, en un partido que jugaba la selección uruguaya por el repechaje, creo que contra Costa Rica o Australia, no me acuerdo cuál de los dos, se estrenó el himno en tono de murga, ¿se acuerdan? Bueno, de ese tema hablamos hasta por los codos, hasta por los codos. Bueno, eso es hablar mucho de temas banales y no hablar nada de temas cruciales, y son ejemplos. O sea, nuestra mediatización deja mucho que desear, y este es un problema que tenemos no solo con el periodismo, es un problema que tiene la sociedad, obviamente, porque el periodismo no profundiza porque la sociedad no se lo exige. Es un tema que yo discuto a menudo con políticos y politólogos. Me dicen, el periodismo uruguayo es un desastre. Y yo les digo, ¿y la política? O sea, no me vengas con que la culpa la tienen los periodistas. O sea, acá hay un problema que es colectivo, no es solo un problema del periodismo. Acá está esta frase de The Economist de enero de 2016, pero también estaba esta portada de Time, 3 años antes. La generación me, que los ponía como perezosos, como tipos que no... Narcisistas. Narcisistas capaz que le emboca, pero perezosos evidentemente no. Hay estudios posteriores que indican que más bien son workaholics, o sea, workaholics inestables, que no les importa mucho dónde trabajan, porque total se van a ir, o sea, son inestables en el sentido laboral. Pero bueno, a nosotros nos pareció importante focalizar en los millennials, insisto, no es el único tema al cual está abocado el observatorio. Es el tema inicial. En definitiva, el observatorio está abocado a realizar estudios de mayor profundidad y de mayor ambición en lo que tiene que ver con la mediatización. Yo aspiro inclusive a generar un índice de mediatización, cosa que estamos estudiando con la gente de IDATA. El observatorio es una asociación entre la Universidad Ort, a través de la Escuela de Comunicación, y la firma IDATA, que se dedica a la inteligencia artificial. Es una firma uruguaya de avanzada en ese campo. Y nosotros tenemos que, entiendo yo, y esto creo que lo entiende así la Escuela de Comunicación, tenemos que avanzar en detectar la novedad sin análisis importados. Creo que uno de los problemas que tenemos nosotros es que somos sociedades tomadoras, excesivamente tomadoras, tomamos tecnologías, tomamos precios, tomamos ideas, tomamos análisis, tomamos categorías. Yo he discutido con muchos historiadores a los cuales les digo, ustedes siguen funcionando con categorías francesas, con categorías que les vienen importadas de la historiografía europea y no se han animado a hacerse preguntas profundas, las preguntas que tenemos que hacernos acá. Esto no es un planteo refractario a todo lo que viene del exterior, obviamente, pero sino a intentar articular lo exterior en función de preguntas potentes que nos hagamos nosotros mismos. Por eso, detectar la novedad sin análisis importados, o sea, tratar de detectar nuestras propias novedades. Y entendemos que los millennials aportan muchos datos sobre su mundo. Los millennials son la generación que nace entre 1980 y 1995, que son además parte de nuestro público, el público que viene a nuestra universidad, lo cual los transformaba en un objeto de estudio más interesante aún. Y una cosa que me parece muy interesante de los millennials, que me los hace envidiables, es que deben ser la primera generación de la historia de la humanidad que es consciente de que están diseñando su mundo. Es decir, las generaciones anteriores veníamos tipo embistiendo, sin mucha claridad de hacia dónde íbamos.
prisioneros de eslóganes y de ideologías que tampoco entendíamos demasiado. Bueno, estos parecen estar marchando a paso firme y sabiendo que están edificando algo en lo que van a tener que vivir. Yo también aprovecho para decirles cada vez que hablo de estos temas, se van a tener que hacer cargo de lo que están diseñando. Bueno, trabajadores inestables, estos son datos que aportan las distintas páginas. No son perezosos, sino workaholics. Datos ilustrativos de sus características. Entonces, esto es lo que nosotros hemos encontrado hasta ahora. Ustedes me dirán, ¿esto es lo que encontraron? Sí, este es nuestro punto de partida. Este es nuestro punto de partida. En Uruguay se emiten 15 millones de tweets mensuales, de los cuales 5 millones 200, 5 millones 100, 5 millones 300, más o menos un tercio de esos tweets son emitidos por millennials. Esto está expresado en millones. Hay, la mitad de esos 5 millones de tweets siempre es deportes. Lo vamos a ver mes a mes. En este momento tenemos desde abril a agosto inclusive. La mitad es deportes. Se refieren mucho a influencers, casi siempre argentinos, casi siempre youtubers o instagramers. Les interesan las causas sociales, por ejemplo, el temporal de Dolores los convocó, pero no en forma superficial o frívola, sino en el sentido de comprometerse con vayan a tal lugar a donar, o sea, proponerse como vehículos para conducir la ayuda de la sociedad. A veces utilizan hashtags, como por ejemplo, me da bronca que, y ahí poné lo que quieras, o sea, son como códigos generacionales. La música y la televisión, programas como el de Tinelli los convoca mucho, cuando participa algún grupo uruguayo, alguna figura uruguaya, aún más. Y a veces la política. En este momento, en abril, no hubo nada político que los convocara, pero sí hubo en los meses siguientes. Por ejemplo, acá en junio, creo que empezó a discutirse el tema de la interna del Frente Amplio. Creo que eso fue uno de los temas que abordaron en junio. Los deportes son estables. Los deportes son siempre. Siempre hay alguna estrella que los convoca, cuando se fue Pacheco de Peñarol, ese tipo de cosas, las estrellas siempre son convocantes, como el resto de la sociedad también, ¿no? ¿Es Twitter la mejor manera de seguirlos? Bueno, era una manera que la gente de IDATA sugirió como para encerrar y obtener un muestrario, digamos, que fuera evaluable. No es la única manera, obviamente. Bueno, pero todos los perfiles de chicos en ese rango de edad, más o menos. Tienen su cuenta de Twitter, sí. Va a ser muy interesante ver cuántos de ellos están en Snapchat, cuántos de ellos están en Instagram, o sea, sería muy interesante. Pero ahí otra vez nos topamos con la escala uruguaya, no tenemos recursos como para analizar todo, no estamos dando abasto ya con esto y los cursos, etcétera. Pero bueno, la idea es seguir profundizando. Un poco todo lo que he dicho hasta acá apunta a una gran conclusión que creo que va a alimentar después el intercambio que vamos a tener después, que es el celular como producto típico de esta época, de esta vida en red,
es como y su relación con los estudiantes, es como el gaucho y el caballo, una cosa así. Es como inherente. Si seguimos la expresión de McLuhan, que los dispositivos son continuaciones, ¿no? Prácticamente de nuestro sistema nervioso, decía él, o extensiones del cuerpo, cosa que toma de Lewis Mumford, ¿no? Bueno, en nuestros chicos esto se adapta absolutamente. Por eso yo, así como, y esto digamos como para ir haciendo boca en el intercambio que vamos a hacer después, así como los chicos se distraen en una clase con el celular, o pueden distraerse si la clase no les interesa, también muchas veces, a menudo, utilizan el celular para aportarle a la clase. Muchas veces. Googlean lo que uno está diciendo y o bien corrigen, que nos ocurre también, o bien dan un dato que complementa. Y eso es maravilloso. Pero evidentemente el celular no se puede impedir. Porque claro, el tema se viralizó en Uruguay, se viralizó en Argentina, se viralizó en la región y ahora se viralizó en España y en Europa. O sea que este tema, esta discusión, no es solo nuestra. Toca resortes muy profundos de la sociedad global, por lo menos occidental. De algún modo, mi opinión queda ya adelantada en los textos, en el texto que les mandé. O sea, yo creo que hay una actitud enciclopédica o enciclopedista de estos docentes, de muchos docentes, que creen que tienen que formar a los estudiantes de acuerdo a cómo fueron formados ellos. Quieren que lean como ellos leyeron. Y eso creo que no va más. O sea, yo no puedo pretender que alguien lea como yo leía. Porque además, y yo insisto en esto, no creo que ninguno de nosotros haya formado parte de una sociedad en la que todo el mundo leyera. No, esto nunca fue así y nunca va a ser así. O sea que una es esa. Y otra que la lectura hoy se realiza de manera absolutamente diferente. Yo entiendo que Leonardo Abercorn nos hizo daño. Le hizo daño a los chicos, a los cuales él les enseñó. Él fue más de 8 años coordinador de la carrera de periodismo. Uno no puede decir, estuve al frente de esta nave y ahora todo lo que hice lo borro de un día para el otro. Hay que hacerse cargo de lo que uno hace, de lo que uno escribe, de lo que uno dice. Y si rectifica, tiene que fundamentar por qué rectifica. Bueno, esas actitudes yo no las entiendo, las critico y creo que son pasibles de una crítica muy profunda. Entonces, bueno, no se puede ignorar que esto es un debate ya viral y por tanto no hay otra alternativa que dar la discusión. Eso es lo que yo entiendo. Por eso yo agradezco mucho la invitación de Liliana, que fue muy generosa. Prácticamente no podía negarme a esa invitación, porque me llamó un día que yo estaba hablando en la radio, volví de la radio y me dice, me dio lástima estacionar el auto porque quería seguir escuchándote. ¿Querés venir a decir estas cosas al CAES? Encantado. Ya ni me acuerdo qué era lo que decía, pero no debía ser algo muy diferente de esto que estoy diciendo hoy. Otro dato interesante es que en ese año que Abercorn escribe eso, 2015, de los 50, 60 estudiantes que él evaluó en los dos grupos, solamente fueron 3 reprobados. 3 reprobados. O sea que no se puede ser tan enfático por un lado y después reprobar solo a 3. Se hubiera entendido si hubiera reprobado a 50, en 60 o 40.
nosotros, él y yo, dábamos, él daba 2 grupos y otros 2 grupos de introducción al periodismo. Esa es otra precisión que hay que hacer. No son estudiantes de periodismo, son estudiantes de comunicación, algunos de los cuales, de esos 60, saldrán 5, 6, 10 que quieran hacer periodismo, pero la mayoría no hace periodismo, o sea que no les interesa el periodismo como foco. Es decir que eso hay que precisarlo. No están interesados en particular en el periodismo. Que eso no lo dice la renuncia, no lo dice, da a entender que son estudiantes de periodismo. Y bueno, este es un trabajo que hacen estos chicos. Por ejemplo, uno de los pedidos que yo les hago es, bueno, a ver, ubiquemos el tipo de sociedad en la que surge el ecosistema mediático. Lo primero que surge son los diarios, después surge la radio, la televisión, y hacen unas presentaciones que normalmente son presis o PPTs o algunas presentaciones multimediales muy interesantes que colgamos en aulas, algunas de las cuales están disponibles, y que normalmente tienen una gran calidad y mucha claridad expositiva. Una de las cosas que enseñamos es que seguramente ustedes también enseñan, es que un PPT o un Prezi no es una forma solamente de exponer, sino son formas de pensar. O sea, pensar con síntesis y ordenadamente es una de las maneras de hacer docencia hoy. Y estos chicos absolutamente responden de una manera absolutamente eficaz, eficiente, y para nada lo que planteaba Berkon en su carta es la realidad, para nada.